Bienvenidos a la transmisión en línea Tarifas Eléctricas. A nombre de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, agradezco su asistencia a esta transmisión en línea. A continuación, presentaré a Jesús Gerardo Berumen Glins, a quien agradecemos su tiempo y apoyo como ponente. Es licenciado en Finanzas por la Universidad Anáhuac. Cuenta con una maestría en Administración de Empresas por la EGADE Business School. Trabajó como consultor de negocios energéticos por más de 8 años. Actualmente es director general de análisis económico de la Unidad de Electricidad en la Comisión Reguladora de Energía. A su cargo está el dirigir la elaboración de las metodologías de cálculo, la evaluación, revisión y ajuste de las tarifas y contraprestaciones en materia eléctrica, con base en la compilación y análisis de información estadísticas de consumo, costos, precios, volúmenes y otras variables relacionadas con las actividades reguladas en materia eléctrica, así como proponer las metodologías que contribuyan a promover el desarrollo eficiente de la industria eléctrica y a proteger los intereses de los usuarios finales. A continuación, le cedo la palabra a nuestro ponente. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de tarifas eléctricas, una parte de tarifas reguladas y la tarifa final de suministro básico. Traigo una breve agenda. Vamos a hablar de antecedentes y fundamentos legales, aspectos generales, lo que son las tarifas reguladas, lo que son las tarifas finales del suministro básico, la situación actual de las tarifas y qué traemos como comisión de los próximos pasos. Empezamos con antecedentes. ¿Qué sucedió? El 1 de diciembre hubo un cambio de metodología. Ese cambio de metodología se nos mandata por ley a una recuperación total de los costos eficientes del sector eléctrico. Como pueden ver en la gráfica, pues CFE en los últimos años ha recuperado cerca del 80% de sus costos. Y nosotros como comisión, mandatados a reconocer la totalidad de los costos eficientes, pues tendremos que estar pegados a la línea negra, al índice. ¿Qué significa esto? Que se tiene que cerrar esa brecha. De un lado, los usuarios tienen que recuperar más costos y nosotros como comisión tenemos que hacer que estos costos eficientes pues, sean bajos, ¿sí? Con el fin de que esa brecha se vaya cerrando. ¿Con qué fin? Si queremos tener una empresa productiva del Estado que nos genere un valor económico y tenga una rentabilidad que sea pues, para los mexicanos, pues tenemos que hacer es cerrar esta brecha. Como les decía, pues estamos mandatados por ley, la ley de la industria eléctrica, en estos artículos, en los cuales pues, nos mandata a determinar las metodologías de cálculo y ajuste de las tarifas finales de suministro básico, también de las tarifas reguladas. ¿Con qué fin? Para tener un desarrollo eficiente de la industria eléctrica. Las tarifas finales del suministro básico están basadas en 3 grandes principios. El primer principio es la recuperación de todos los costos eficientes de las tarifas reguladas y el costo de generación y productos asociados. El segundo es enviar señales de estacionalidad en el costo del servicio. ¿Esto qué quiere decir? Que a una mayor demanda, un mayor costo. A una menor demanda, un menor costo. La mayor demanda normalmente se observa en los meses de verano y el menor costo se observa en los meses de invierno, donde la demanda disminuye. Y el tercer principio, pues esta forma parte de una tarifa que está vigente hasta diciembre del 2018. A partir del 2019 entrará una nueva fórmula, unas nuevas tarifas reguladas para hacer la adición para poder cumplir con las tarifas finales del suministro básico. Pasamos a los aspectos generales. Este es un diagrama de cómo funciona el sistema eléctrico y sobre todo suministro básico. Tenemos del lado superior izquierdo la generación y los productos asociados. Los productos asociados son los certificados de energía limpias, los DFTs, todas las compras que hace suministro básico en el mercado. De ahí pasa a transmisión,
distribución y llega la energía a los usuarios finales. Todo ese ingreso lo recupera suministro básico. La operación de suministro básico es el que recolecta todo ese dinero. Hay una parte importante, que es la parte de Hacienda, que tiene que ver con subsidios. Y esos subsidios son sobre todo para las tarifas domésticas y agrícolas. Una vez que ya se recolecta todo el dinero por el suministro básico, el SENACE, que es el árbitro del sistema, es el que se encarga de distribuirlo. Le distribuye a los servicios conexos, que sirven para dar confiabilidad al sistema, se le retribuye a los generadores, se le paga al transportista y al distribuidor, y con eso se recolecta todo el dinero. Ahorita para las tarifas finales del suministro básico, pues estimamos un mercado de energía de 217 teras anuales y unos usuarios de alrededor de 43 millones de usuarios. Unos costos de generación de 294 mil millones de pesos. Y toda esta metodología que estamos aprobando, bueno, que se aprobó por el órgano de gobierno de la comisión, pues tiene 3 principios fundamentales. La recuperación de los costos de generación, la protección a los usuarios finales y brindar señales de mercado para poder atraer inversión. Las tarifas reguladas, que es lo que tienen del lado izquierdo de la diapositiva, son 5. Y esas 5 son transmisión, distribución, operación de SENACE, operación de suministro básico y los servicios conexos no incluidos en el mercado. Cada una de estas tarifas reguladas tiene su acuerdo regulatorio. Y ahí viene explícito cuál es la metodología y cuáles son las tarifas que se van a tener en el primer periodo tarifario. Para las tarifas de transmisión, distribución, su periodo tarifario concluye en diciembre del 2018. La tarifa de operación del SENACE, hacemos una revisión anual de esa tarifa. La tarifa de operación de suministro básico, pues también la tenemos vigente hasta el 31 de diciembre de 2018. Y servicios conexos, que también concluye este año. Esas son las tarifas reguladas. Pero para poder cumplir con para poder llegar a una tarifa final de suministro básico, se necesita adicionar los costos de generación. Esos costos de generación vienen de unos contratos legados. Esos contratos legados, que fueron publicados en el DOF en agosto del 2017, son contratos de cobertura. Y esos contratos de cobertura, suministro básico tiene que tener una cobertura de alrededor del 75% de las compras de energía que haga en el mercado, y esa cobertura viene en los contratos legados. El otro 25% que viene para poder cumplir con las compras viene del mercado eléctrico mayorista, es decir, las compras que se hacen en el MEM. Nosotros como comisión determinamos una metodología de cálculo y ajuste de las tarifas finales de suministro básico. Estas tarifas o esta metodología lo que hace es una forma de imputar los costos de generación a las tarifas, a las categorías tarifarias que explicaré más adelante. La tarifa final de suministro básico se compone, como les decía, de 5 tarifas reguladas, costo de generación y productos asociados. Es una fórmula meramente aditiva, en el cual se le suma la tarifa de transmisión, distribución, operación de suministro básico, operación de SENACE, servicios conexos no incluidos en el mercado, se le imputan los costos de generación y llegamos a una tarifa final de suministro básico. El componente de generación se está dividiendo en 2, en una parte variable, que es el término de la energía, y el otro de una capacidad. Vamos a entrar a las tarifas reguladas. La tarifa regulada de transmisión. Para determinar una tarifa regulada, en este caso de transmisión, pues partimos de que se aprobó en 2015, se determinó un periodo tarifario de 3 años, 2016, 2017 y 2018, cada uno con su ingreso requerido. Y este ingreso requerido se compone de dos elementos. El primer elemento es los costos de explotación. Estos costos de explotación son referentes a los OPEX, la operación, mantenimiento y administración.
y un componente adicional de rentabilidad, unos costos de los activos, es decir, pues por la inversión que hizo CFE, pagarle una retribución, una rentabilidad. Todo este ingreso requerido se determinó en 2014 con estados financieros dictaminados. Lo que se hizo fue una proyección para 2016, 2017 y 2018. Toda metodología de ingreso requerido tenemos que estar pensando en cuáles van a ser los costos futuros. Estos costos futuros pues, se proyectaron de 2014 para poder llegar. Pero ya para poder tener una tarifa, una cosa es el numerador, que es este ingreso requerido, donde determinamos el tamaño de la bolsa a repartir, y el denominador, que sería la energía inyectada a la red de transmisión. Esta energía inyectada pues, es la que inyectan los generadores. Aquí tenemos las tarifas, que son las vigentes para 2018 de la tarifa de transmisión. Aquí tenemos este ingreso requerido, se partió en varios elementos. El primero, el 30% de este ingreso requerido lo van a tener que recuperar los generadores y el 70% los consumidores. Adicionalmente a esta separación 70-30, todavía le hicimos otra separación para aquellos usuarios que estén conectados arriba de 220 kilovolts y aquellos usuarios que estén conectados por debajo de 220 kilovolts. Entonces, estas serían la matriz de tarifas que aplicaría para transmisión para 2018. Estas tarifas se terminaron, como les decía, en 2015 y cada año se va a hacer una actualización de esta tarifa. Y esta actualización se hace por un ajuste de inflación, un ajuste de tipo de cambio y aquellas inversiones adicionales que estén incluidas en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, el PRODESE. Para la tarifa de distribución, al igual que la de transmisión, se determinó en 2015, al igual con unos estados financieros dictaminados en 2014. Aquí lo que estamos haciendo fue una división por cada una de las 16 divisiones de distribución. Estas son las 16 divisiones que actualmente tiene CFE, en las cuales pues, estamos determinando un ingreso requerido con estos dos componentes que les platicaban, costos de explotación y una rentabilidad para cada una de estas 16 divisiones. Eso llegamos al numerador, al ingreso requerido, y lo dividimos entre la energía antes de pérdidas. La energía antes de pérdidas es importante. En la red de distribución existen pérdidas técnicas y no técnicas. Estas pérdidas técnicas y no técnicas en el anexo D y E del Acuerdo 74 de 2015 definimos un sendero de eficiencia. Y ese sendero de eficiencia es cuáles las pérdidas eficientes reconocidas para distribución por cada una de sus 16 divisiones. Estas pérdidas técnicas y no técnicas tienen un ajuste o se van disminuyendo año con año. Es decir, 2016 partió de 0, en 2017 se disminuye ese índice hacia abajo con un 2.5% hacia abajo y para 2018 otro 2.5%. Esto también con qué fin, de que el sistema de distribución sea eficiente y que se estén reconociendo pérdidas técnicas y no técnicas eficientes para un sistema eléctrico. Aquí tenemos las tarifas de distribución, que son las vigentes que se aplican para todo 2018. Aquí tenemos las 16 divisiones, desde Baja California hasta Valle de México Sur, y está dividida por categorías tarifarias, que más adelante les voy a explicar. Para nosotros las categorías tarifarias DB1, DB2 son las tarifas domésticas. Tenemos la tarifa PDBT, GDBT y GDMT, que esas son tarifas ya comerciales. Pero si se fijan, hay un renglón gris en el cual habla que las tarifas DB1, DB2 y PDBT se están cobrando por pesos por kilowatt hora. Esos pesos por kilowatt hora significa que el cargo por distribución está energizado, es decir, por el consumo
de kilowatt hora que tenga cada usuario. Ahora, las tarifas GDBT y GDMT son tarifas que están basadas en pesos por kilowatt, es decir, que se cobran por demanda. Aquí hay una diferencia. Unas se cobran un cargo energizado y otras un cargo por demanda. Pasamos a la tarifa de operación del SENACE. Esta tarifa, como les decía, hacemos una revisión anual de cuál es su ingreso requerido. El SENACE lo que hacemos es, no tiene, a diferencia de transmisión y distribución que tiene un componente de rentabilidad, aquí lo que estamos haciendo es quitándole esa rentabilidad al SENACE. Es decir, el SENACE está operando en un punto de equilibrio. ¿Y cómo logramos que opere en ese punto de equilibrio? Pues nada más reconociéndoles cuáles son sus costos, operación, mantenimiento y administración, se le suma lo que son las inversiones, todo su CAPEX, y se le resta los ingresos misceláneos. Estos ingresos misceláneos son los que cobra el SENACE por hacer estudios de interconexión, ¿sí? Entonces, prácticamente estos ingresos, si no se los estuviéramos incluyendo en el ingreso requerido, le estaremos dejando un excedente año con año. Pero como queremos que opere en punto de equilibrio, se lo restamos. Y estas son las tarifas que tenemos. Al igual que la tarifa de distribución, 30% la pagan los generadores y un 70% la pagan los consumidores. Esta tarifa también está energizada en pesos por kilowatt hora. Pasamos a la tarifa de operación del suministro básico. Esta tarifa también parte de un ingreso requerido, pero este ingreso requerido lo estamos desagregando un poquito más. Esta desagregación viene por división y por tipo de cliente. Es decir, se determina un ingreso requerido por división y por el tipo de cliente. Es decir, si es un usuario doméstico o es un usuario industrial. Entonces, ya que tenemos este ingreso requerido, que sería el numerador, lo dividimos entre el número de clientes que tenga la división de CFE, distribución. En este caso, pues ahí obtenemos una tarifa que sería pesos por mes. Se podría decir que esta tarifa es fija, independientemente del consumo. Es decir, podrías tener usuarios que tengan 0 consumo de kilowatt hora, pero van a tener que pagar la tarifa de operación, es decir, que les llegue el recibo. Si tienen un mayor consumo, esta tarifa va a seguir siendo la misma. Y aquí tenemos las tarifas. Tenemos las tarifas DB1, DB2, las domésticas, que es un cargo pesos por mes. Y mientras más vamos avanzando hacia el sector comercial, pequeña demanda en baja tensión o gran demanda en baja tensión, las tarifas de riego agrícola en baja y en media tensión, pues van aumentando. Para seguir hacia las tarifas industriales. Esas tarifas industriales pues son diferentes, es decir, llevar a cabo la medición y entrega del recibo, la toma de la información de los medidores, pues es distinta, y eso es lo que hace la diferencia de las tarifas. Pero estas son las que están aplicables desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. Pasamos a la tarifa de servicios conexos no incluidos en el mercado. Esta tarifa de servicios conexos sirven y son necesarios para garantizar la calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del sistema. Y los servicios conexos, ¿qué incluyen? Son 5 servicios: reservas reactivas, potencias reactivas, arranque de emergencia, operación en isla y conexión a bus muerto del sistema. Al igual que las tarifas anteriores, todo parte de un ingreso requerido. Es decir, pues cuál es el costo que se necesita, o cuál es el costo para llevar a cabo los servicios conexos no incluidos en el mercado entre la energía. Y con eso llegamos a la tarifa. Y la tarifa que ahorita traemos vigente para 2018 está ahí en pantalla. Pasamos a la tarifa final de suministro básico. La tarifa final de suministro básico pues viene de este esquema general.
Este esquema general lo vamos desagregando. Tiene la tarifa final de suministro básico, tengo un cargo fijo, ese cargo fijo sería el cargo de operación del suministro básico, es decir, que independientemente al consumo, viene ese cargo fijo mensual. Y ahora el cargo variable. El cargo variable es la forma en la que estamos imputando los costos de generación y capacidad a los usuarios. Empezamos por el de capacidad. El cargo por capacidad pues, parte de dos. Aquellos usuarios que tengan un medidor simple, es decir, un medidor que no les registre la demanda de forma horaria, se les va a determinar en base a su consumo de energía. Y aquellos usuarios que tengan una medición de demanda se hará con la demanda máxima. El cargo de generación también viene un cargo plano. Para aquellos usuarios que tengan una medición horaria, es decir, una media tensión horaria, un nivel de distribución, una demanda industrial en nivel subtransmisión y una demanda industrial en nivel transmisión, pues las tarifas vienen en tres bloques. El bloque base, intermedio y punta. Estos son los bloques en los cuales se asigna el costo y estos bloques horarios son los que actualmente utiliza CFE. Tenemos este esquema, ya les empezaba a platicar de las categorías tarifarias. Tenemos 12 categorías tarifarias que están agrupadas por perfil de consumo, nivel de tensión y tipo de medición. Los bloques horarios son los que actualmente cuenta CFE y aplica CFE, que son base, intermedia y punta. Tenemos 17 divisiones. Esas 17 divisiones, ¿qué hicimos? CFE Distribución tiene 16 divisiones, pero la península de Yucatán la partimos en dos. ¿Por qué se partió en dos? Son sistemas aislados al sistema interconectado nacional y uno está conectado con Estados Unidos y otro es un sistema completamente aislado. Y se parten dos para poder capturar la diferencia de precios y energía de dichas entidades. Tenemos el cargo por capacidad también, que como les mencionaba, aquellos usuarios que tengan una medición de demanda se les va a asignar en base a la demanda máxima y aquellos que tengan una medición simple se les asigna en función a la energía consumida. Estas son las tarifas que tenemos, las categorías tarifarias, las 12 categorías tarifarias que les mencionaba. Y con su tabla equivalente a CFE. Tenemos la tarifa equivalente de CFE para DB1, DB2, que son las tarifas domésticas, desde la 1 a la 1F, incluido la doméstico de alto consumo, que estas tarifas, el Ejecutivo Federal, ejerciendo su atribución por ley en el artículo 139, párrafo 2, en el cual puede determinar tarifas especiales a grupos especiales. En este caso determinó que las tarifas domésticas de la 1 a la 1F siguieran con la metodología anterior, es decir, que estas tarifas no tuvieran un cambio de metodología. Pasó lo mismo con las tarifas de riego agrícola en baja tensión y en media tensión, en las cuales también son estas tarifas incentivadas que también se están respetando el esquema anterior. Pero tenemos las tarifas comerciales en baja tensión, lo que sería una tarifa 2, una tarifa 3, que están agrupadas en una categoría distinta. Todos los usuarios en media tensión, lo que son una gran demanda de tensión horaria y una gran demanda en tensión ordinaria, pues están en este grupo. Y por último, todos aquellos usuarios que están en alta tensión, lo que son una demanda industrial en subtransmisión y una demanda industrial en transmisión, cada una con su equivalencia, con su tarifa equivalente de CFE. Mes a mes a CFE le notificamos cuadros tarifarios. Estos cuadros tarifarios son los que tenemos del lado derecho de su pantalla, en el cual viene la división, en este caso sería la división Baja California, en el cual vienen las 12 categorías tarifarias que están en los renglones. En las columnas tenemos las tarifas reguladas, transmisión, distribución, operación de SENACE,
operación de suministro básico y servicios conexos no incluidos en el mercado, y las últimas dos columnas son lo que tiene que ver con los costos de generación y productos asociados, lo que tiene que ver con la energía y la capacidad. Aquellos usuarios que tengan, como les decía, la gran demanda en media tensión horaria, DIST y DIT, que tienen medidor horario, se les asigna un cargo por energía en base, otro cargo de energía en intermedio y otro en punta. Y así este cuadro se les notifica de manera a cada una de las 17 divisiones que terminamos, se les manda CFE. Y entrando un poquito más al tema de tarifas finales de suministro básico. En abril, el órgano de gobierno aprobó un acuerdo, el A017, en el cual modificaba el acuerdo A058. Este acuerdo A058 fue el que originalmente se aprobó con la metodología tarifaria para que aplicara el 1 de diciembre. Pero bueno, con esta modificación, ¿qué se hizo? Se estableció un esquema de precios relativos constantes con el fin de ajustar los cargos de generación mes a mes. Es decir, pues ves cuál es el costo de generación del mes siguiente, cuál fue el costo de generación del mes anterior, y con eso determinas cuál fue el crecimiento que tuvo. Y con el cual se va a tener que ajustar la tarifa. Para poder llevar a cabo este reconocimiento de costos, pues estamos viendo que pues tenemos que ver que converjan de una manera gradual a costos competitivos. Y eso se hizo definiendo un costo de generación para 2018. ¿Eso qué se hace? Se tomó en cuenta un pronóstico de generación que nos proporcionó CFE de suministro básico, con el cual pues ya tenemos el calendario de costos de generación para todo 2018. Y con eso podemos actualizar los cargos de generación mes a mes. También lo que hicimos fue determinar ex ante el consumo de energía eléctrica y el número de usuarios atendidos para todo el año 2018. También en el acuerdo 17 modificamos el criterio de aplicación de los cargos por capacidad. El cargo por capacidad es el de generación, un componente del cargo por generación, en el cual se estaba cobrando por la demanda máxima en el periodo de punta. Pero con este criterio lo cambiamos a que fuera el mínimo de dos cosas: el mínimo de la demanda máxima en el periodo de punta o la demanda máxima equivalente. Es decir, esta demanda equivalente, ¿cómo se construye? Esta demanda equivalente se construye con el consumo mensual en kilowatt hora dividido entre las 24 horas del día, los días que tenga el mes, por un factor de carga. Un factor de carga definido en el anexo B, en el apartado 3.5.3. Con eso construimos ya las dos demandas, una registrada del medidor y otra construida a través del consumo. Y se cobra en el que sea el menor. Con esto, ¿qué estamos haciendo? Pues intentando cuidar al usuario final para evitar que tenga dispersión o una volatilidad no deseada en los recibos. Este mismo criterio también lo aplicamos para el caso de distribución, para aquellas tarifas que les platicaba que se cobran por demanda. A diferencia del de capacidad, el cargo por distribución se cobra con la demanda máxima mensual y también con el mínimo, con la demanda máxima equivalente. Es decir, pues ves cuál es el mínimo de los dos y con ese es con el que se cobra el cargo por kilowatt. Estimamos también las ventas de energía que va a tener suministro básico. Este fue pues la tabla resumen que tenemos, en el cual pues al final del año va a tener una venta total de 217, estimamos que tenga una venta total de 217 teras, dividida de esa forma mensual. Tenemos que para el mes de septiembre va a haber casi 21 teras de energía vendida
en agosto se tuvieron 19.8 teras. Entonces lo que estamos viendo es que el pico del sistema va a estar en septiembre, y de ahí en fuera ya había una disminución en las ventas de energía para CFE. Al igual que la energía, también estimamos cuál va a ser las ventas, pero por tipo de usuario y por división. Y en este caso, pues también estimamos que para final de año se llegue a 43.6 millones de usuarios atendidos por CFE Suministro Básico. Para el reconocimiento de los costos de generación, ¿qué hicimos? Nosotros solicitamos a CFE su mejor pronóstico de costos de generación. Ese pronóstico de costos viene a través de un modelo de despacho de corto plazo. Nosotros solicitamos, CFE entrega y volvemos nosotros a validar la información. Ese modelo de despacho toma en cuenta todas estas variables. Si se fijan, un modelo que incluye prácticamente todo. Y la fuente de información, pues hay mucha información que proviene de CFE, otra de CENER, lo que viene del PRODECEN, pero pues la parte que variables exógenas que no se pueden controlar serían el precio de los combustibles, inflación y tipo de cambio, que también están consideradas en este modelo de despacho. Aquí es importante tener en cuenta que hay una demanda de energía, hay retiros de capacidad, está el tema de los gasoductos, que también están considerados dentro de este modelo de despacho de corto plazo. Con este modelo de despacho de corto plazo, ¿qué obtenemos? Tenemos una generación y una capacidad en terawatts hora y en megawatts. Tenemos el consumo de combustibles en metros cúbicos y toneladas, dependiendo del tipo de combustible. Y al final pues nos da el costo de generación, capacidad y el costo de los combustibles. Para determinar el costo de los combustibles, tomamos en cuenta aquellos combustibles que son diésel, gas natural, carbón y combustóleo. Todos esos son los precios que estamos considerando, y también tenemos el consumo con este modelo de despacho, cuál es la generación y el régimen térmico de cada una de las centrales. Si multiplicamos los precios por el consumo de combustibles, que viene del modelo de predespacho, nos da un costo de combustibles. Para los costos de los combustibles, en el caso del combustóleo, diésel, gas y carbón, estamos tomando en cuenta estas fuentes y referencias. Al final son referencias internacionales las que estamos tomando para el caso del combustóleo, diésel, gas. Para el caso del carbón hay un carbón nacional y un carbón importado. Pero estas son las referencias que estamos utilizando para el caso de los precios de los combustibles. En las proyecciones que traemos de precios de combustibles para 2018 se ven de la siguiente forma. Es decir, pues vemos que el gas natural al último trimestre del año baja, el combustóleo va subiendo, el gas natural siempre en diciembre, en los meses de invierno, se incrementan, y el carbón que tiene otra forma. Con esto, ¿qué hacemos para poder determinar cuál es el costo de los combustibles? Nosotros estamos determinando un costo anual del combustible por 181 mil millones de pesos. ¿Y cómo lo construimos? Tenemos cuál es la generación por cada uno de estos combustibles, tipo de combustibles. Tenemos el régimen térmico, que ahorita para fines ilustrativos de la presentación estamos considerando el régimen térmico promedio de estas centrales. Con eso nos da el consumo de combustibles en gigajoules, y tenemos el precio promedio de 2018 en pesos por gigajoule. Con eso obtenemos cuál es el costo total de combustibles, que si dividiríamos los 181.900 millones de pesos entre los 200 teras de energía que existen, pues nos da un costo anual de 900 pesos el megawatt hora, que si lo convertimos esto a tarifa, estaríamos hablando que sería una tarifa
de puro costo de combustibles de 90 centavos el kilowatt hora. Pasamos a la situación actual. En la situación actual, con el fin de proteger a los usuarios finales, reconocimos un costo de generación de 293,000 millones de pesos, que es mucho menor al presentado por CFE. Es decir, CFE nos presentó unos costos por 344,000 millones. En mesas de trabajo logramos ajustar ese costo con una mejor estimación en 315,000 millones, pero nosotros como comisión todavía le hicimos un análisis de eficiencia. Y ese análisis de eficiencia nos recargamos en el acuerdo A045-2016, en el cual pues, es la opinión que dimos como comisión a los contratos legados. Y con eso logramos bajar de 315 a 293,000 millones de pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un déficit de 51,000 millones de pesos que CFE absorberá. Eso gráficamente, ¿cómo se ve? Tenemos la línea azul, que son los costos reconocidos. Tenemos la línea verde, que son los 315,000 millones de pesos de CFE. Y tenemos el costo real. CFE nos sigue reportando mes a mes los costos y con esta estimación que traemos va a cerrar el año con 344,000 millones de pesos de costos de generación. Estamos partiendo de costos de generación bajos y esos costos de generación bajos hace que se tengan que recuperar en el segundo semestre del año. Lo que se puede ver aquí. Si hiciéramos los 294,000 millones de una forma estacional, estaríamos hablando que sería la línea verde. Esa línea verde es lo que se debería estar cobrando. Pero partimos de unos costos en enero, febrero, que este nuevo cambio de metodología y un esquema de transición de la metodología anterior a la nueva hizo que bajáramos los costos de generación a unos niveles muy bajos. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un déficit y ese déficit se va a tener que cubrir el segundo semestre del año. Si se fijan, septiembre es el mes en el cual se observa el pico del sistema, el costo de generación más alto. Y de ahí en fuera, pues ya entramos a una disminución con el fin de llegar al mismo costo de generación, los 293,700 millones de pesos. En estos 294,000 millones de pesos que aprobamos para CFE, lo tenemos de dos formas. La línea verde en la gráfica de la izquierda son los costos que nos ha reportado CFE Suministro Básico y las barras son los costos eficientes que hemos aprobado. Si se fijan, estamos por debajo de los costos totales para CFE Suministro Básico. Del lado derecho tenemos los costos que nosotros estimamos de compra en el mercado eléctrico mayorista, que serían las barras de color naranja. Eso es lo que nosotros estimamos de calendario de compras en el mercado eléctrico mayorista. Ahorita, ¿qué está sucediendo? Que CFE está teniendo que salir más a mercado a comprar más energía y hace que las líneas, las barras azules de la gráfica a la derecha sean distintas a las que traíamos nosotros proyectadas. Actualmente CFE nos ha reportado costos del mercado eléctrico mayorista por 91,000 millones de pesos y lo que nosotros habíamos estimado para todo el año son 60,000 millones de pesos. Es decir, pues hay ahí 41,000 millones de pesos que no se están reconociendo. Pero ¿qué está pasando? Durante el segundo trimestre de 2018 se han observado incrementos en los costos de generación eléctrica. Vienen derivado de variables externas. ¿Esto qué pasa? Pues primero, hay una reducción en generación de las hidros por 3 teras. La demanda máxima registrada en el CIN en 2018 superó 3.9% la demanda máxima registrada en 2017. Si comparamos los enlaces saturados de julio 2017 a julio 2018,
vemos que en julio de 2017 eran 681 y ahorita en julio de 2018 2200. Hay una indisponibilidad de gas natural, lo que ha ocasionado que se tenga que importar gas natural licuado para producir esta energía eléctrica. Y si comparamos la diferencia entre el gas natural licuado de enero a agosto 2018 versus enero a agosto 2017, el precio del gas natural licuado en 2018 es 41% mayor. Esta reducción de 3 teras en generación hidroeléctrica hace que se tenga que recurrir a un mayor uso de combustibles fósiles, en este caso diésel, combustóleo, para poder cubrir con la demanda. ¿Sí? Y por último, pues estamos viendo que los PMLs del Sistema Eléctrico Nacional se han incrementado un 38%. Todas estas condiciones han hecho que el mercado eléctrico mayorista, las compras de CFE en el mercado eléctrico mayorista se incrementen. El caso de las hidroeléctricas que están dejando de generar, hay un comité técnico de obras hidráulicas en los cuales se le informó a CFE que el agua estaba por niveles muy bajos. Como se puede ver en la gráfica de la derecha, vemos que la curva roja es la generación eléctrica con hidros y se está viendo que se está separando de la línea azul, que era lo estimado. Por el otro lado tenemos la línea verde y la línea café. La línea verde era lo que se estimaba de generación de energía eléctrica y la línea café es lo que ha sucedido. Entonces, ¿qué está pasando? Que hay un bajo nivel de agua y se está generando electricidad. En este caso, al caer en un nivel crítico las presas, pues la Conagua decidió parar el despacho de las hidroeléctricas. En la demanda, como se puede ver, la línea roja sólida es la demanda máxima que ha registrado el Sistema Interconectado Nacional, que es muy superior, o se observa que en los meses de mayo, junio y julio es superior a la demanda máxima que se tenía registrada en 2017, con la línea negra. El número de horas de congestión, pues lo que estamos viendo, los enlaces saturados, lo que les decía, los 2.200 enlaces saturados en julio de 2018 versus los 681 en julio, pues hay una diferencia. ¿Y esto qué ha hecho? Que de enero a julio de 2018, el número de horas de congestión para el mismo periodo en 2017 se haya incrementado un 89%. Como les decía, la producción e importaciones de gas natural, la producción de gas natural ha disminuido y las importaciones también de gas natural han disminuido. Todo esto se está sustituyendo con el gas natural licuado debido a esta falta de disponibilidad del gas natural. Y del lado derecho tenemos un índice de los precios del combustóleo, en el cual se está viendo que los precios del combustóleo se están incrementando en lo que va del año. Estos son los promedios de los PMLs mensuales del SIN en el mercado de día de adelanto, en el cual estamos viendo ese 32% mayor. La línea roja es 2017, la línea azul 2018, en el cual vemos que los PMLs 2018 son superiores, un 32% superiores a los del 2017. Y por último, la semana pasada se aprobó una modificación en el tema de tarifas, en el cual se ve reflejado en el acuerdo 32. ¿Y en qué consistió esta modificación? Consistió en modificar el costo de generación previsto. Nosotros tenemos un costo de generación de 293,000 millones de pesos y con estas condiciones del mercado eléctrico mayorista que se observan que
que hay variables que llevan a reconsiderar la previsión de costos que habíamos considerado nosotros de 60,000 millones, se lleva a unos 19,000 millones adicionales. Eso que hace que el costo total de generación pase de 293 a 113,000 millones de pesos. En el tema de reconocimiento de costos de combustibles, el acuerdo 017 hablaba de que se iba a hacer el reconocimiento de costos de los combustibles de manera trimestral. Con esta modificación en el acuerdo 032, ahora se va a hacer de manera mensual. Todo esto no significa que se modificó la metodología, ni los costos eficientes que se definieron en los contratos legados. Lo que se hizo fue una actualización de la proyección de los costos del mercado eléctrico mayorista. Estos son los costos de combustibles y cómo se va a hacer el reconocimiento de manera mensual. Se tenía previsto que el reconocimiento sucediera en octubre. Este reconocimiento de costos reales, es decir, en mayo el reconocimiento adicional de los costos, es decir, los costos adicionales de los 181,000 millones que traíamos previsto como calendario en el mes de mayo, fue 500 millones más. Esos 500 millones más, siguiendo lo que decía el acuerdo 017, se va a distribuir en lo que queda del año, es decir, 82 millones mensuales. Para el mes de junio y julio tenemos una diferencia en los datos estimados versus los observados por 2,000 millones cada mes. Y ese reconocimiento fue el que se adelantó. Es decir, en lugar de que sucedieran a partir de octubre, lo estamos haciendo que sea a partir de septiembre. Con esto, en los costos adicionales a reconocer en los costos de generación, para el mes de septiembre son 1,000 millones adicionales. Para el caso de octubre, noviembre y diciembre, faltaría cerrar los costos reales de los combustibles de agosto, que se van a impactar en una tabla similar, agregándole agosto, pero que va a suceder en octubre. Asimismo, los de septiembre, que se impactan en noviembre, y los de octubre, que se impactarán en diciembre. Todo esto, hasta la fecha, pues tenemos ahorita 4,900 millones de pesos a reconocer en lo que queda del año, pendiente de ver cómo cierra los costos reales de combustibles versus el estimado que traemos. ¿Qué sucedería si los costos de los combustibles a final de año disminuyen? Pues tendríamos aquí un ajuste hacia la baja. Si los costos de los combustibles siguen una tendencia creciente, pues se tendría que estar haciendo el ajuste en una tabla similar de costos adicionales a los 313,000 millones de pesos. Y como próximos pasos, estamos haciendo una evaluación. Se nos mandató en el acuerdo 017 hacer un diagnóstico para evaluar la evolución y recuperación de los costos de generación en los que incurre CFE Suministrador de Servicios Básicos. También identificar cuáles son las diferencias relativas entre los cargos tarifarios y categorías tarifarias y periodos horarios. ¿Esto qué significa? Ver qué está sucediendo en todo 2018 para ver qué mejoras se pueden hacer para 2019. En 2019 estamos trabajando unas nuevas metodologías para las tarifas finales del suministro básico, así como las disposiciones administrativas de carácter general para las actividades reguladas, lo que son transmisión, distribución, operación de SENACE, operación de suministro básico y servicios conexos no incluidos en el mercado. Todo eso con su costo, su ingreso requerido y el denominador, que serían los criterios de reparto entre los consumidores. Y aquí les dejo los links a los acuerdos. Nosotros mes a mes publicamos unas memorias de cálculo de las tarifas finales de suministro básico. Ahí se tiene la liga donde está el Excel en el cual se estamos llevando a cabo esas tarifas y esa notificación de las tarifas de suministro básico.
Pues muchas gracias. Bien, agradezco la presentación de Jesús Gerardo Berumen Glins e invito a la audiencia a enviar sus preguntas y comentarios a través de la plataforma. Bien, Jesús, la primera pregunta de uno de nuestros asistentes es, ¿el costo de generación es regulado? El costo de generación es un segmento no regulado. Ese costo de generación no lo estamos regulando. Lo que sí estamos observando es que los contratos legados estén reflejando prácticas prudentes. Y nosotros nos estamos recargando en el acuerdo 045, en el cual dimos la opinión de los contratos legados. Esos contratos legados, pues nosotros hicimos un análisis de eficiencia en el cual pues estamos reduciendo el monto del contrato legado a términos que consideramos eficientes. Ok. Jorge Martínez nos envía a través del chat. A la fecha, los costos por cada concepto rebasa el 75%. ¿Se tiene un tope programado? Digamos que el crecimiento que se tiene, este tope de crecimiento, se puede observar que partimos de un costos de generación bajos. Esos costos de generación bajos, si los llevamos a agosto, septiembre, pues sí va a haber un crecimiento. Pero si los estamos comparando mes a mes, es decir, por poner un ejemplo, en agosto 2018 versus agosto 17, ese crecimiento del 74% no existiría. Muy amable, Jesús. David Sánchez Meléndez nos envía una pregunta y un comentario. A los participantes del mercado también se les cobra los costos administrativos de operación del SENACE, y estos son considerados en los ingresos totales de SENACE. Para el cálculo de las tarifas finales de suministro básico, ¿no existe alguna duplicidad en el pago de los ingresos administrativos del SENACE? No. Lo que estamos haciendo para la tarifa del SENACE es considerar un ingreso requerido entre la energía de todo el sistema eléctrico. Lo que se le cobra a los usuarios del suministro básico es la energía de suministro básico. La parte de los otros participantes del mercado, lo que pueden ser unos usuarios calificados, suministros calificados, en ese caso pues está considerado dentro de la energía total de la tarifa de operación del SENACE. Digamos que las energías bajo las cuales se están construyendo las tarifas son distintas. ¿Sí? La tarifa del SENACE está con una tarifa total del sistema, la tarifa de suministro básico nada más está observando la parte de suministro básico. Muchas gracias, Jesús. Marian de la Hernán Zambada nos pregunta, ¿cuándo estiman publicar el consumo de combustibles dentro de la memoria de cálculo como lo estipula el acuerdo A032-2018? De hecho, ya está publicado en la memoria de cálculo de septiembre, en el cual estamos adicionando dos pestañas más a la memoria de cálculo. Una pestaña que tiene que ver, que se llama CC, costo de combustibles, en los cuales ya viene desagregado el costo estimado, o el costo estimado, el costo observado de los combustibles, y ahí se va viendo cuál es la diferencia que existe tanto en gas natural, combustóleo, diésel y carbón. Con esto estamos llegando a la misma tabla que les presenté de costos de combustibles, en los cuales estamos viendo que para mayo son 493 millones de pesos, para junio 2000 y para julio 2000. Pero eso ya está incluido en la memoria de cálculo de septiembre. Adicionalmente a esto, adicionamos otra pestaña en la cual estamos dando información acerca de los porcentajes de generación por tipo de combustible o por tipo de tecnología de generación. Es decir, ya se puede saber cuánta energía provino por las centrales térmicas y cuáles por centrales renovables. Muchas gracias, Jesús. Luis Gerardo Martínez Aguilera nos pregunta, ¿actualmente la CFE cobra los certificados de energías limpias? En caso de ser sí, ¿en dónde se integra ese costo por el certificado de energías limpias? Los costos de los certificados de energías limpias sí están incluidos en el costo de generación.
De hecho, como les mencionaba, son costos de generación y productos asociados. Esos productos asociados son una parte, son los certificados de energía limpias. Entonces, el costo de los certificados de energías limpias ya está considerado dentro del costo total de generación. Muchas gracias, Jesús. Tenemos dos preguntas. La primera, después de diciembre de 2018 se modifica el cálculo de la tarifa. ¿Cómo sería? Que se asimila a la pregunta de Alejandro García. ¿Cuándo se publican las metodologías para 2019? Estas metodologías ahorita ya las estamos trabajando, tenemos, digamos, ya tenemos la idea teórica, ahorita estamos probando la metodología con ejercicios de simulación, es decir, queremos testear la metodología antes de publicarla y eso debería estar para finales de año. Esa nueva metodología, tanto de la tarifa final de suministro básico como de las tarifas reguladas, debería de estar tanto con sus ingresos requeridos, ¿sí?, como la metodología para la integración de las tarifas finales del suministro básico. Ok, muchas gracias, Jesús. Nos preguntan, ¿qué son los servicios conexos no incluidos en el MEM y por qué los cobran en la tarifa de servicios básicos? Como les explicaba, los servicios conexos sirven para dar calidad, continuidad y confiabilidad al sistema. Esos servicios conexos sirven, y si lo ponemos intentar poner en palabras llanas, son para darle tensión a la red de transmisión, es decir, para que fluya la electricidad de una manera adecuada. ¿Por qué se cobran? Se tiene que remunerar el costo de estos servicios, es decir, pues hay centrales eléctricas que están aportando energía activa y el servicio conexo no incluido en el mercado es con una energía reactiva, es decir, tienen que consumir energía activa del sistema e inyectar energía reactiva, y eso hay un costo, y ese costo es el que se está imputando o se tiene en su tarifa regulada y se está cobrando en las tarifas finales del suministro básico. Muchas gracias, Jesús. Nos preguntan en el chat en vivo, ¿cuál es la diferencia entre divisiones tarifarias y categorías tarifarias? Ok, las divisiones tarifarias están más enfocadas a tema geográfico, es decir, hay una división peninsular, ¿sí?, todo lo que es la Mérida, Yucatán, Quintana Roo, esos están agrupados varios estados, ¿sí?, de hecho la separación se hace vía municipios para determinar cuál es la división tarifaria. Y la categoría tarifaria es el tipo de usuario que eres. Eres un usuario en media tensión, eres un usuario en media tensión, diré en baja tensión o en alta tensión. Y son 17 divisiones tarifarias y 12 categorías tarifarias. Es decir, hay 12 tipos de usuario y 17 zonas donde se calculan las tarifas. Muchas gracias, Jesús. Nos pregunta Luis Gerardo Martínez Aguilera. Dentro de la metodología existe un cargo por pérdidas, el cual siempre publican con un cargo de 0. El hecho de que ese cargo venga en 0 me indica que CFE Suministro Básico actualmente no cobra las pérdidas. Digamos que el tema de las pérdidas está considerado dentro de la tarifa. ¿Qué pasa con estas con estas tarifas? O sea, el componente de pérdidas no es un componente que se esté cobrando aparte. Si existieran pérdidas adicionales se cobraría, pero las pérdidas están reconocidas en la tarifa de distribución. En la tarifa de distribución ahí se está llegando a sí, ahí se están cobrando. Sí. Perfecto, muchas gracias, Sergio. El ingeniero Sergio Muñoz Galeana nos pregunta, ¿por qué la energía y demanda máxima en punta ya no impacta de forma que sea atractivo no consumir ni demandar en este horario? A ver, otra vez. Sí, claro que sí. ¿Por qué la energía y demanda máxima en punta ya no impacta de forma que sea atractivo no consumir o demandar en este horario?
Sí, digamos que el cargo por capacidad estaba cobrado por la demanda en punta, es decir, la demanda coincidente del sistema. ¿Sí? Con esta demanda coincidente en el sistema, al final, al momento de aplicarle el mínimo de la fórmula de cobro de la tarifa de capacidad, ¿sí? Con esto ya se estaríamos, digamos, mitigando el efecto del cobro de la capacidad hacia la baja. Nuevamente te agradecemos, Jesús. También agradecemos su asistencia a esta transmisión en línea. Les recomendamos estar al pendiente de nuestros próximos eventos y comunicaciones a través del portal de estados y municipios de la página web de la CONUE, de nuestros boletines o por medio de las cuentas de Twitter en @cmunicipios1 y @calumbrado. Cualquier duda o comentario, les agradecemos lo envíen al correo electrónico municipios@conue.gov.mx. Muchas gracias.